Nuestra Tierra es un lugar extraordinario. No es solo una simple roca flotando en el espacio. Está llena de vida. Desde las montañas más altas hasta los océanos más profundos, la vida prospera. La Tierra es un sistema dinámico. Está cambiando y evolucionando constantemente. Los volcanes hacen erupción, dando forma a la Tierra. Los océanos suben y bajan, influyendo en los patrones climáticos. Todos estos procesos naturales están interconectados. Trabajan juntos para crear el delicado equilibrio que sostiene la vida tal como la conocemos. Comprender este equilibrio es crucial a medida que exploramos los desafíos que enfrenta nuestro planeta. El Sol, una estrella que brilla a millones de millas de distancia, es el motor que impulsa nuestro planeta. Baña la Tierra en energía, proporcionando luz y calor. Esta energía es la base de la vida. Las plantas usan la luz solar para crecer. Los animales obtienen energía al comer plantas u otros animales. Sin embargo, la Tierra no absorbe toda la energía del Sol. Parte de ella se refleja de regreso al espacio. Este equilibrio de energía entrante y saliente es crucial para regular la temperatura de la Tierra. Para entender el clima, necesitamos mirar debajo de la superficie. La Tierra está compuesta por capas, cada una con un papel único. La capa más externa es la corteza, el suelo sólido sobre el que vivimos. Debajo de eso se encuentra el manto, una capa gruesa de roca caliente y fundida. Finalmente, en el centro, se encuentra el núcleo. Para nuestro clima, la capa más importante es la atmósfera, una delicada capa de gases que rodea nuestro planeta. Este escudo gaseoso nos protege de la radiación dañina mientras atrapa el calor para mantener la Tierra caliente. Imagina un invernadero. Sus paredes de vidrio permiten que entre la luz del sol. Las plantas en el interior absorben la luz, calentando el aire. El vidrio luego atrapa este calor, manteniendo el invernadero caliente incluso en días fríos. La atmósfera de la Tierra funciona de manera similar. Ciertos gases, conocidos como gases de efecto invernadero, atrapan el calor del Sol. Este proceso natural, llamado efecto invernadero, es esencial para la vida. Sin el efecto invernadero, la Tierra sería un páramo helado, demasiado frío para sustentar la vida. Sin embargo, atrapar demasiado calor puede ser perjudicial, lo que lleva a un planeta sobrecalentado. Aquí es donde entra en juego el delicado equilibrio. Gases de efecto invernadero. ¿Cómo funciona? Los gases de efecto invernadero son como una manta alrededor de la Tierra, atrapando el calor y manteniendo nuestro planeta habitable. El dióxido de carbono, CO2, el metano, CH4, y el vapor de agua, HH2O, son algunos de los más importantes. Cada gas tiene una estructura química diferente, lo que influye en su capacidad para absorber y reemitir la radiación infrarroja, la energía térmica del Sol. Aunque estos gases están presentes de forma natural en la atmósfera, las actividades humanas han aumentado significativamente su concentración, provocando un efecto invernadero intensificado. Impacto humano. Durante el último siglo, las actividades humanas han alterado drásticamente la composición de nuestra atmósfera. Liberamos grandes cantidades de gases de efecto invernadero, principalmente a través de la quema de combustibles fósiles. Los combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas se forman a partir de materia orgánica antigua, enterrada bajo tierra. Quemarlos libera energía, alimentando nuestros hogares e industrias. Sin embargo, este proceso tiene un costo. La quema de combustibles fósiles libera cantidades masivas de dióxido de carbono, un potente gas de efecto invernadero, a la atmósfera. Combustibles fósiles. El principal culpable. La revolución industrial marcó un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Trajo avances tecnológicos, pero también un aumento en el consumo de combustibles fósiles. Las fábricas brotaron por todo el mundo, produciendo bienes impulsados por carbón. Los automóviles llenaron las calles, sus motores alimentados por gasolina. A medida que nuestra dependencia de los combustibles fósiles se intensificó, también lo hizo nuestro impacto en el planeta. Hoy en día, los combustibles fósiles siguen siendo la columna vertebral de nuestro sistema energético mundial, pero su uso continuo tiene un alto precio: la salud de nuestro planeta.
Consecuencias. Las consecuencias de un planeta en calentamiento ya son evidentes. Los glaciares y las capas de hielo se están derritiendo a un ritmo alarmante, lo que contribuye al aumento del nivel del mar. Los fenómenos meteorológicos extremos, como huracanes, sequías y olas de calor, son cada vez más frecuentes e intensos, causando estragos en las comunidades de todo el mundo. Estos cambios amenazan no solo a las sociedades humanas, sino también a innumerables especies de plantas y animales que luchan por adaptarse al entorno que cambia rápidamente. Alternativas para llevar el equilibrio. El futuro de nuestro planeta está en juego, pero no es una causa perdida. Tenemos el poder de cambiar el rumbo y mitigar el impacto del cambio climático. La transición a fuentes de energía más limpias y sostenibles es primordial. La energía solar, eólica y geotérmica ofrecen alternativas viables a los combustibles fósiles, proporcionando energía limpia y renovable. Reducir nuestra huella de carbono a través de la eficiencia energética, el transporte sostenible y los hábitos de consumo responsables es crucial. Cada acción individual contribuye a un esfuerzo colectivo para restaurar el equilibrio de nuestro planeta. El momento de actuar es ahora. Hace unos 4.6 mil millones de años, la Tierra no era más que una esfera de roca y metal fundido, formada a partir de polvo y gas en el espacio. No había océanos, ni aire respirable, ni vida. La superficie estaba tan caliente, con temperaturas que superaban los 1000 grados Celsius, que cualquier agua se evaporaba al instante. El planeta era bombardeado por meteoritos y la atmósfera primitiva estaba compuesta por gases como dióxido de carbono, metano, amoníaco y vapor de agua. Estos gases atrapaban el calor del Sol, creando un efecto similar al de un invernadero, que mantenía la Tierra cálida a pesar de que el Sol era más débil que hoy. Desde un punto de vista biológico, no había condiciones para la vida. Sin embargo, este ambiente cálido y gaseoso fue el punto de partida para que el planeta se transformara. Con el tiempo, la Tierra comenzó a enfriarse. El vapor de agua se condensó y formó los primeros océanos, hace unos 4.4 mil millones de años. Los océanos fueron un hito crucial. No solo proporcionaron un lugar donde la vida podría surgir, sino que también absorbieron parte del dióxido de carbono de la atmósfera, reduciendo su concentración y estabilizando el clima. Este equilibrio químico fue el primer paso para que los organismos vivos pudieran aparecer, marcando el inicio de la interacción entre el clima y la biología. La vida comenzó hace unos 3.8 a 3.5 mil millones de años, con la aparición de microorganismos simples en los océanos. Estas criaturas, conocidas como procariontes, eran células básicas sin núcleo, similares a las bacterias actuales. Vivían en un mundo sin oxígeno, alimentándose de químicos en el agua o de la energía del sol. Algunas de estas bacterias, llamadas cianobacterias, desarrollaron un proceso revolucionario, la fotosíntesis. Usando la luz solar, el agua y el dióxido de carbono, producían energía y liberaban oxígeno como desecho. Este proceso, que parece simple, cambió el clima y la vida en la Tierra para siempre. Al principio, el oxígeno era escaso y se combinaba con minerales, como el hierro en los océanos. Pero con el tiempo, las cianobacterias produjeron tanto oxígeno que empezó a acumularse en la atmósfera, en un evento que ocurrió hace unos 2.4 mil millones de años. Este cambio tuvo dos efectos biológicos importantes. Primero, el impacto en el clima. El oxígeno reaccionó con el metano, un gas que ayudaba a mantener la Tierra cálida. Al reducir el metano, el planeta perdió calor, lo que provocó un enfriamiento masivo. Grandes partes de la Tierra se cubrieron de hielo, en uno de los primeros periodos fríos de su historia. Segundo, el impacto en la vida. El oxígeno era tóxico para muchas bacterias que vivían sin él, conocidas como organismos anaeróbicos. Esto causó una de las primeras extinciones masivas, aunque solo afectó a microbios. Al mismo tiempo, el oxígeno permitió que evolucionaran organismos más complejos, que usaban este gas para producir energía de manera más eficiente. Este momento marcó un hito. La vida comenzó a influir en el clima, un patrón que se repetiría a lo largo de la historia. Las cianobacterias, sin saberlo, desencadenaron un cambio climático que transformó el planeta, mostrando cómo los procesos biológicos pueden tener consecuencias globales.
A medida que la Tierra evolucionaba, su clima pasaba por ciclos de calor y frío, impulsados por procesos naturales. Los volcanes liberaban dióxido de carbono, calentando el planeta al aumentar el efecto invernadero. Las rocas, al erosionarse, absorbían dióxido de carbono, enfriando el clima. Los océanos también jugaban un papel, regulando el calor y los gases. La vida estaba en el centro de estos cambios. Por ejemplo, las algas y plantas primitivas absorbían dióxido de carbono durante la fotosíntesis, reduciendo los gases de efecto invernadero y provocando periodos fríos. En otros momentos, eventos como erupciones volcánicas masivas liberaban enormes cantidades de dióxido de carbono y metano, causando calentamientos rápidos. Estos cambios climáticos afectaban a los organismos de diferentes maneras. Durante los periodos fríos, el hielo cubría los océanos, bloqueando la luz solar y dificultando la supervivencia de las algas y los primeros animales marinos, como criaturas blandas, similares a medusas. Durante los periodos cálidos, los océanos perdían oxígeno, lo que afectaba a los animales que dependían de él para respirar. A pesar de estas dificultades, la vida seguía evolucionando. Con el tiempo, aparecieron organismos más complejos, peces primitivos, plantas que colonizaban la tierra, insectos y eventualmente animales que caminaban, como reptiles y mamíferos primitivos. La interacción entre el clima y la vida era constante. Por ejemplo, las plantas terrestres, al absorber dióxido de carbono, no solo enfriaban el planeta, sino que también producían oxígeno, permitiendo que animales más grandes evolucionaran. Sin embargo, los cambios climáticos extremos, como calentamientos o enfriamientos rápidos, podían ser devastadores, llevando a la desaparición de muchas especies en eventos conocidos como megaextinciones. A lo largo de la historia de la Tierra, ha habido varios eventos de megaextinciones, momentos en los que gran parte de las especies desaparecieron en un corto periodo. Estas extinciones masivas fueron causadas por cambios climáticos extremos, como calentamientos rápidos debido a aumentos de gases de efecto invernadero o enfriamientos causados por la reducción de estos gases. Primera megaextinción. El gran enfriamiento. Hace cientos de millones de años, los océanos estaban llenos de vida, criaturas con caparazones, corales primitivos y animales marinos que se arrastraban por el fondo. El clima era cálido, con altos niveles de dióxido de carbono que mantenían el planeta confortable. Sin embargo, las primeras plantas que comenzaron a crecer en la Tierra absorbieron grandes cantidades de dióxido de carbono durante la fotosíntesis. Esto redujo los gases de efecto invernadero, enfriando el planeta. El hielo se extendió por grandes áreas y los niveles del mar bajaron, destruyendo los hábitats de muchas especies marinas. Impacto biológico. Alrededor del 85% de las especies desaparecieron, principalmente animales marinos que vivían en aguas poco profundas. Los organismos con caparazones duros, que dependían de aguas cálidas, fueron especialmente afectados. Los trilobites, artrópodos marinos con cuerpos segmentados y caparazones, sufrieron una gran reducción, aunque algunas especies sobrevivieron. Segunda megaextinción. La crisis de los océanos. Más adelante, la Tierra tenía océanos llenos de peces primitivos y tierras cubiertas de selvas primitivas. Las plantas terrestres seguían absorbiendo dióxido de carbono, enfriando el clima. Además, los océanos comenzaron a perder oxígeno debido a cambios en las corrientes marinas, un fenómeno conocido como anoxia. Sin oxígeno, muchos animales marinos no podían respirar y los ecosistemas colapsaron. Cerca del 75% de las especies desaparecieron, especialmente en los océanos. Los arrecifes de coral, que albergaban una gran diversidad de vida, fueron destruidos, y muchos peces primitivos se extinguieron. Los placodermos, peces acorazados con mandíbulas poderosas, desaparecieron por completo. Tercera megaextinción. La gran mortandad. Esta es la extinción más devastadora de la historia. Fue causada por erupciones volcánicas masivas que liberaron enormes cantidades de dióxido de carbono y metano, provocando un calentamiento global extremo. Las temperaturas subieron drásticamente, en algunos lugares hasta 10 grados Celsius más de lo normal.
Los océanos se volvieron más ácidos porque el dióxido de carbono se disolvía en el agua, formando ácido. Además, la falta de oxígeno en los océanos, conocida como anoxia, mató a muchos animales marinos. En tierra, el calor extremo y los cambios en las lluvias destruyeron bosques y hábitats. Hasta el 96% de las especies marinas y el 70% de las terrestres desaparecieron. Los océanos quedaron casi vacíos y los ecosistemas terrestres colapsaron. Fue un golpe devastador para la vida. Los trilobites, que habían sobrevivido a extinciones anteriores, se extinguieron definitivamente. Otra especie afectada, los gorgonopsios, reptiles parecidos a mamíferos que cazaban en tierra, fueron eliminados. Cuarta megaextinción: el calentamiento de los reptiles. En un momento posterior, la Tierra estaba poblada por reptiles primitivos y los primeros dinosaurios. Nuevas erupciones volcánicas liberaron dióxido de carbono, causando otro episodio de calentamiento global. Las temperaturas subieron, los océanos se acidificaron y los patrones de lluvia cambiaron, afectando la vegetación y los hábitats terrestres. Alrededor del 80% de las especies desaparecieron. Muchos reptiles que competían con los dinosaurios se extinguieron, lo que permitió que los dinosaurios se convirtieran en los animales dominantes. Los fitosaurios, reptiles acuáticos similares a cocodrilos, desaparecieron. Quinta megaextinción: el fin de los dinosaurios. Esta es la extinción más conocida, que marcó el fin de los dinosaurios. Aunque un asteroide que chocó con la Tierra fue la causa principal, el cambio climático jugó un papel importante. El impacto lanzó polvo y cenizas al aire, bloqueando el sol y causando un enfriamiento repentino, conocido como un invierno de impacto. Las plantas no podían hacer fotosíntesis y las cadenas alimenticias colapsaron. Además, erupciones volcánicas liberaron dióxido de carbono, provocando un calentamiento posterior que dificultó la recuperación. Alrededor del 75% de las especies desaparecieron, incluyendo la mayoría de los dinosaurios y muchos animales marinos. El Tyrannosaurus rex, uno de los depredadores más famosos, se extinguió. Otra especie afectada son los amonites, moluscos marinos con conchas en espiral, desaparecieron. Después de cada megaextinción, la vida encontraba una manera de recuperarse, aunque tomaba millones de años. Los sobrevivientes, como pequeños mamíferos, aves y plantas, se adaptaban a los nuevos climas y ocupaban los espacios vacíos. Con el tiempo, la Tierra se llenó de nuevos ecosistemas, bosques frondosos, sabanas, arrecifes de coral y océanos llenos de vida. Los mamíferos evolucionaron hasta convertirse en animales grandes, como elefantes y ballenas, mientras que las aves y los insectos se diversificaron. Durante los últimos 66 millones de años, el clima ha pasado por ciclos de calor y frío, influenciados por cambios naturales, como la posición de los continentes, la actividad volcánica y las variaciones en la órbita de la Tierra. Por ejemplo, hubo un evento de calentamiento rápido hace unos 56 millones de años, cuando grandes cantidades de metano se liberaron desde el fondo marino. Las temperaturas subieron entre 5 y 8 grados Celsius, afectando a los ecosistemas. Aunque no hubo una extinción masiva, los animales cambiaron, los mamíferos se volvieron más pequeños para soportar el calor, y los corales sufrieron daños. Este evento nos recuerda la fragilidad de nuestro planeta y de que el calentamiento global puede alterar la vida incluso sin causar extinciones totales. Más recientemente, en los últimos 2.5 millones de años, la Tierra ha experimentado períodos fríos, con glaciaciones donde el hielo cubría grandes áreas. Animales como el mamut lanudo y el tigre dientes de sable prosperaron en estos climas fríos, pero desaparecieron cuando el planeta se calentó, hace unos 12.000 años, probablemente por una combinación de cambio climático y la caza humana. Hoy, la Tierra enfrenta un nuevo tipo de cambio climático, causado por los humanos, como vimos en un principio. Desde el comienzo de la Revolución Industrial, hace unos 250 años, las actividades humanas han aumentado los gases de efecto invernadero en la atmósfera, la quema de combustibles fósiles, la deforestación, la agricultura intensiva.
han dado como resultado los niveles de dióxido de carbono han subido de 280 partes por millón antes de la revolución industrial a más de 420 partes por millón en 2025, un aumento del 50% en menos de 3 siglos. El metano también ha aumentado, de 700 partes por billón a 1900 partes por billón. Estos gases están calentando el planeta a una velocidad sin precedentes. La temperatura global ha subido 1.1 grados Celsius desde 1850 y podría aumentar entre 2.5 y 4.5 grados Celsius para 2100 si no se toman medidas. Impactos biológicos del calentamiento global actual. 1. Efecto invernadero amplificado. Los gases como el dióxido de carbono y el metano atrapan más calor, elevando las temperaturas en tierra y en los océanos. 2. Retroalimentaciones climáticas. El hielo del Ártico se derrite, reduciendo la reflexión de la luz solar y calentando más el planeta. El permafrost, o suelo congelado, libera metano al descongelarse, y los océanos más cálidos absorben menos dióxido de carbono. 3. Pérdida de biodiversidad. La tasa de extinción actual es 100 a 1000 veces mayor que la normal, lo que sugiere que estamos en una sexta mega extinción, esta vez causada por humanos. Las megaextinciones del pasado nos enseñan que el cambio climático, especialmente el calentamiento global, puede ser devastador cuando ocurre rápidamente. En la Gran Mortandad, el calentamiento causado por erupciones volcánicas acabó con casi toda la vida. En la extinción de los dinosaurios, los cambios climáticos amplificaron el daño del asteroide. Estos eventos muestran que los ecosistemas colapsan cuando el clima cambia más rápido de lo que las especies pueden adaptarse. El calentamiento global actual es aún más preocupante porque velocidad. Los cambios del pasado tomaban miles o millones de años. Hoy podrían ocurrir en un siglo. Escala. Las emisiones humanas de CO2, 36.000 millones de toneladas al año, superan las de las erupciones volcánicas más grandes. Impacto humano. La deforestación y la urbanización limitan la capacidad de las especies para migrar o adaptarse, algo que no ocurría en el pasado. Riesgos futuros. Colapso de arrecifes. Los corales, como Acropora cervicornis, podrían desaparecer para el año 2050, afectando a millones de especies marinas. Pérdida de polinizadores. Insectos como la mariposa monarca son esenciales para el 75% de los cultivos. Extinción de mamíferos. Especies como el oso polar y el rinoceronte blanco podrían desaparecer en décadas. Desde un punto de vista biológico, la vida ha demostrado una gran resiliencia, sobreviviendo a megaextinciones y adaptándose a nuevos climas. Sin embargo, el calentamiento global actual es tan rápido que muchas especies, como el pingüino emperador o el tigre de Bengala, no tienen tiempo para evolucionar. A diferencia de las fuerzas naturales del pasado, los humanos tienen la capacidad de actuar. Soluciones biológicas, conservación. Proteger hábitats como los arrecifes de coral y los bosques tropicales mantiene la biodiversidad y los sumideros de carbono. Reforestación. Plantar árboles nativos, como el cedro, Cedrela odorata, absorbe CO2 y restaura ecosistemas. Agricultura sostenible. Reducir el metano de la ganadería y usar cultivos resistentes al clima. Educación. Enseñar sobre especies como el oso polar o la tortuga marina inspira acción colectiva. El cambio climático y el calentamiento global han sido parte de la historia de la Tierra desde su origen. Desde las cianobacterias que enfriaron el planeta hasta las erupciones que causaron la Gran Mortandad, el clima ha moldeado la vida, eliminando especies como los trilobites y los dinosaurios, pero también abriendo oportunidades para mamíferos y aves. Las megaextinciones nos muestran que el calentamiento global puede ser catastrófico cuando es rápido, como ocurrió en el pasado y como está ocurriendo hoy. El calentamiento actual amenaza a especies icónicas como el oso polar, Ursus maritimus, la tortuga marina, Chelonia midas y el coral, Acropora cervicornis, y podría desencadenar una sexta megaextinción. Sin embargo, los humanos tenemos una ventaja única: podemos elegir mitigar esta crisis. Al proteger la biodiversidad, reducir emisiones y aprender del pasado, podemos salvar no solo a estas especies, sino también los ecosistemas que sustentan la vida humana. La historia de la Tierra es una de resiliencia,
y ahora depende de nosotros escribir el próximo capítulo.